Cosa Pública 2.0. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer al doctor en Economía Carlos Heredia. Él es economista desde hace muchos años en el Centro de Investigación y Docencia Económica, específicamente en la División de Estudios Internacionales, y tiene décadas estudiando las relaciones México-Estados Unidos y también con América, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Carlos Heredia, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, también a Jesús Estrada. Muchísimas gracias, doctor Carlos Heredia. Tenemos mucho interés en conversar contigo porque hemos escuchado tus intervenciones en otros espacios noticiosos con este análisis y bueno, directamente queríamos empezar la entrevista preguntándote los escenarios posibles que ves con la llegada de Donald Trump en términos de las relaciones comerciales, políticas, migratorias y de seguridad. Bueno, pues la llegada de Donald Trump para su segundo mandato en la Casa Blanca representa una serie de riesgos para la región y para México. Yo empezaría por nombrar tres. Uh-huh. El primero tiene que ver con el propio tratado, su revisión hacia 2026, la amenaza de Trump de imponer aranceles a México, a Canadá, a China. El segundo tiene que ver con China, la posible ensamblado y exportación de vehículos eléctricos chinos en México. El tercero tiene que ver con, porque ellos lo plantean de manera conjunta, migración y seguridad, migración y fentanilo, caos en la frontera con México como ellos lo pintan, que no es el caso, pero ya hablaremos de ello. Y el hecho de que han acusado al gobierno de Biden de ser incapaz de poner orden en su frontera suroeste de California a Texas. Estas son las amenazas expresas que ha planteado Trump, y creo que también habría que incorporar a la ecuación factores internos, como es el hecho de que México durante muchos años se ha limitado a tener una reacción, ahora sí que reactiva solamente a lo que hace, dice Estados Unidos, y está lejos de haber articulado una estrategia propia. Entonces ahora estamos bailando al son que quiere Trump, que es precisamente tenernos en el banquillo de los acusados y reaccionando a lo que él dice. Y especifico más a lo que dice que a lo que hizo en su primer cuatrienio, y tan es así que parece que ya es presidente. Todavía el presidente Biden está en la Casa Blanca, claro, hasta el 20 de enero, pero ahora reaccionamos fundamentalmente a lo que dice Trump y a lo que dice en los medios. Doy la bienvenida a la declaración de la presidenta Sheinbaum, que dijo, bueno, yo ya voy a dejar de estar como ping pong en los medios de comunicación con el señor Trump, aunque luego cayó en la tentación de nuevo, pero creo que el corazón del asunto, el quid del asunto, es que Trump no negocia, sino que pone una posición dura sobre la mesa y entonces hace que Canadá y que México se definan en torno a esa posición que claro, él pone sobre la mesa. Que ya es de ventaja, ¿no? Para ellos. Ilegal. Claro. Esto de imponer aranceles a sus socios comerciales, pues es completamente violatorio del espíritu y de la letra del TEMEC. Pero eso no le preocupa mucho, porque es su estilo. Él amenaza, él pone una espada de Damocles sobre la cabeza de Justin Trudeau y de Claudia Sheinbaum, y deja que ellos vayan reaccionando y que se vayan acomodando.
Y aquí viene mi segundo comentario, que es cómo se han distinguido entre sí la respuesta canadiense y la respuesta mexicana. Creo que Canadá nos lleva relativa ventaja por un hecho muy significativo, y no me voy a meter aquí al hecho de que ambos pertenecen a la angloesfera y a una cultura, lengua, historia, religión con muchas mayores similitudes existentes entre México y Estados Unidos, sino al hecho de que Canadá leyó correctamente que tenían que conseguir que los interlocutores ante Trump fueran los estadounidenses que hacen negocios con Canadá. De manera que no es solo Trudeau defendiéndose a sí mismo o a sus empresas y sus empresarios, sino son empresarios, empleadores, legisladores estadounidenses quienes quieren salvaguardar los negocios con Canadá. Y ese ha sido un acierto porque lograron que los estadounidenses hablaran por ellos. Entonces, creo que ahí nos han llevado ventaja porque del lado mexicano, digo, la misma palabra mexicano es tóxica para muchos estadounidenses porque Trump la ha hecho tóxica. Sí. Desde julio de 2015 nos ha llamado violadores, narcotraficantes, ladrones, etcétera, y por mucho que matice después, en el imaginario de muchos estadounidenses, hoy la palabra mexicano se sigue asociando a esos términos y la palabra migrante se sigue asociando a delincuente. Efectivamente. Entonces, diría para empezar esas dos grandes observaciones, cuáles son las áreas en donde están planteada la agenda trumpista y las amenazas a México y Canadá. En este escenario, segundo, la respuesta que ha dado cada gobierno. Carlos, entonces en este escenario tú ves prácticamente como un hecho que sí se impondrán de inicio los aranceles de 25% y lo que sería una revisión, sí sería una renegociación del tratado México-Canadá-Estados Unidos. Mira, no lo doy por hechos porque tendría que ocurrir. Es decir, la vez pasada no ocurrió. No llegamos a los aranceles porque el gobierno del presidente López Obrador rápidamente dijo, bueno, voy a desplegar a 26,000 efectivos de la Guardia Nacional, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Y entonces este trabajo de contención migratoria militarizada llevada a cabo por el gobierno de López Obrador desde julio de 2019 y que continúa hasta hoy día, digamos que contuvo la imposición de aranceles. Pero tampoco era 100% seguro de que Trump pudiera hacerlo, al menos en la manera en que él amenazaba con hacerlo, porque, digamos, hay un cierto sentido de sensatez en otros actores políticos estadounidenses que dicen los aranceles son la peor arma que se pueden imaginar porque acaban dañando a la economía estadounidense, a los consumidores estadounidenses de productos mexicanos y canadienses, incluso impactan en el nivel general de precios porque hacen más costosos los productos de importación que hoy pagan arancel cero. Así es. Carlos, ¿ves la posibilidad, los canadienses, algunos lo han declarado como el gobernador Doug Ford, específicamente piden que Estados Unidos negocie solo con Canadá, un tratado de libre comercio? ¿Ves este escenario o es más difícil de imaginar? Un tratado de los países del norte sin México. Bueno, el primer ministro Doug Ford de la provincia de Ontario y su homóloga de la provincia de Alberta y asimismo la vice primera ministra Chrystia Freeland
han pedido eso. Uh-huh. Yo no sé si ahí vamos a desembocar. El primer ministro Trudeau, digamos, ha dejado dudas, porque la presidenta Sheinbaum dijo que cuando habló con él en Río de Janeiro, en la reunión de G20, Trudeau le había asegurado que él no estaba por la posición de excluir a México, pero horas después el propio Trudeau dijo, vamos a pensarlo y ello dependerá de qué haga México. Claro. Entonces ahora también Canadá está condicionando a México y diciendo, si Estados Unidos ya impuso una arancel de 100% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos y Canadá hizo lo propio, México tendrá que hacer lo propio para alinearse con las políticas arancelarias de Estados Unidos y de Canadá, específicamente en lo que tiene que ver con China. Uh-huh. No hay nada escrito, pero lo que sí sabemos es que Trump viene recargado, claro, tiene un plan, tiene una estrategia, la está instrumentando antes de llegar a la Casa Blanca y una vez más le está resultando eficaz porque nos tiene a los dos, a Canadá y a México, contra la pared, y sí parece que nuestra mejor defensa, no sé si la única, pero quizá la más eficaz, es que sean los empresarios, los empleadores, los legisladores estadounidenses que hablen no por nosotros, sino por los negocios que ellos hacen con Canadá y con México respectivamente. Así es. Trump va a escuchar a actores estadounidenses con mayor atención, porque ahí sí están en juego votos para la elección intermedia de 2026, donde si Trump daña o perjudica con sus decisiones a electores de estados clave, sean por ejemplo los agrícolas que venden mucho maíz a México, como Iowa, como Nebraska, como Illinois, o sea, como los californianos cuya capacidad de levantar las cosechas depende de la mano de obra mexicana. Exacto. Entonces, ahí sí habría una sanción de las que Trump entiende y que le duele. Lo otro, pues está por verse, pero me parece que es más frágil el hecho de apelar a que, bueno, los trabajadores mexicanos benefician a la economía estadounidense. Eso dicho por los mexicanos es verdad, pero está no fundado, son hechos, no tiene pero respaldo. no tienen el mismo impacto Exacto. político que cuando es articulado por actores económicos y políticos estadounidenses. Doctor Carlos Por lo Heredia. tanto, hay que hacer política en Estados Unidos, aunque contradiga lo que ha acostumbrado el gobierno de México desde 2018. Doctor Carlos Heredia, le saluda Jesús Estrada. ¿Y qué tal con respecto a hacer política dentro de México? Es decir, si Donald Trump ya está planteando básicamente el punto final a la lógica del libre comercio que está inscrita en el tratado y prácticamente, digamos, lo va con su política nacionalista a darle más prioridad a los negocios internos estadounidenses, ¿por qué nosotros en México no haríamos lo contrario? O si sería, preguntarle a usted, conveniente. Por ejemplo, a lo largo de los años el campo mexicano ha estado pues devastado por la lógica del libre mercado, nos han obligado a no prestar subsidios, mientras que del otro lado en Estados Unidos el sector agroindustrial se beneficia de enormes subsidios. También, por ejemplo, de tener una política industrial verdadera en México que no hemos tenido en décadas, me parece, impulsando sectores que han sido olvidados, sectores industriales en la lógica del libre comercio. ¿Sería un buen momento ahora para ello también? Por supuesto. Digo, en política pública existe la frase que se cita frecuentemente, lo que no existe, amor que no se refleja en el presupuesto no es amor. Uh-huh. Y ha citado dos rubros, Jesús, el de la agricultura, el campo, y el de la política industrial, que están completamente abandonados. Uh-huh. Incluso si fuéramos
a establecer políticas que no tengan que ver con, digamos, el mercado internacional, sino solamente el mercado interno, tendríamos que hacer política para abordar estos imperativos que tú mencionas y que son pues estratégicos para la alimentación y para incluso la seguridad nacional de los mexicanos. Carlos. Yo creo que hay una ausencia, hay un vacío doble por parte del gobierno mexicano en estos rubros. Primero que no hay diálogo, no hay acuerdos, lo que hay es hacer política adentro y exclusivamente dentro del partido del gobierno, del oficialismo. Y segundo, que hay contradicción entre propósitos declarados y los hechos y el presupuesto. Entonces, si estos dos rubros van a ser prioridad, tendrían que reflejarse en el presupuesto, y lo que está ocurriendo es precisamente lo contrario, que hay recortes a estos rubros estratégicos. Sí. Carlos Heredia, sobre los otros, digamos, puntos de posible riesgo, quería preguntarte tu opinión sobre dos temas. El posible impacto que tiene que ver con el anuncio, ya lo volvió a declarar, es una nota de hoy en la jornada, que Trump está dispuesto a usar incluso el ejército para hacer las deportaciones masivas. Es decir, el impacto en términos migratorios, y la otra, en tema de seguridad, estas especulaciones de que incluso podría hacer operativos o atacar supuestos grupos de narcotráfico o laboratorios de narcotráfico aquí en México, pero literalmente invadiendo soberanía. ¿Cómo ves estos dos campos, seguridad y migración? Bueno, ya lo hizo el gobierno del presidente Biden. Con Mayo Zambada. ¿Quién extrajo al Mayo Zambada? Es decir, nos tenían especulando respecto de que los halcones republicanos, los MAGA, los trumpistas ultras, iban a propiciar medidas de ese tipo una vez iniciado el gobierno de Trump, y ocurrió en el gobierno de Biden el 25 de julio de este año. De manera que yo creo que hay que creerle a Trump. Claro. Es la intensidad, la celeridad, la profundidad con que logre realizar lo que se propone, dependerán de factores de política interna de Estados Unidos. Ahora él tiene lo que se llama la trifecta, sí. Es decir, tiene mayoría en el Senado, en la Cámara de Representantes, tiene la Casa Blanca por los próximos 4 años, e incluso tiene algo que no es oficial, pero digamos, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tiene una mayoría de 6-3 de ministros, digamos, que simpatizan con los republicanos. Entonces, mi comentario es que sí es factible, hay que creer, todo lo que hay que estar preparados para escenarios de ese tipo. Finalmente, ¿cómo estás mirando la respuesta específicamente de Claudio Sheinbaum y del gobierno mexicano ante estas amenazas de Trump? Lo comentaste de pasada en la primera respuesta, pero ¿qué opinas un poco más ampliamente? Bueno, yo creo que la presidenta tiene razón en el sentido de que ella no tiene por qué reaccionar a cada posteo en redes sociales, a cada declaración al aire. Ese no es el papel de la presidenta. Ella tiene un secretario de Relaciones Exteriores, tiene un vocero de comunicación social, tiene un equipo que puede ocuparse de, de seguir cotidianamente estos temas. Yo creo que ella tiene que buscar reunirse con Trudeau en Canadá y reunirse con Trump en Estados Unidos en cuanto pueda. Ese es el esfuerzo que ella tendría que hacer. Yo sé que es romper con la pauta que se estableció en los últimos 6 años de mirarnos el ombligo, pero ¿qué armas tiene? Pues la política, la diplomacia, su palabra, y tiene que desplegarlas.
Así es. Incluso no es que se aplique mecánicamente el caso canadiense a México, pero Trudeau, que está en una situación mucho más en desventaja que la presidenta Sheinbaum, porque tiene una tasa de aceptación baja y todas las encuestas pronostican que su partido, el Partido Liberal de Canadá, va a perder las elecciones en el otoño de 2025 ante el Partido Conservador, pues digamos que se anotó un punto positivo con esto de ir a ver a Trump a Florida, y creo que nada sustituye el diálogo personal y directo entre jefes de Estado o de gobierno. Uno no puede controlar cuál va a ser la reacción de Trump y qué va a decir a continuación, pero sí puede saber que ha utilizado y desplegado los recursos que están a la mano. Sí. Y creo que esa es la estrategia que tiene que seguir la presidenta Sheinbaum. Doctor Carlos Heredia, y una última pregunta de mi parte. Digamos, hay cosas que sí hay que tomarse en serio de Trump, muchas otras no, pero en ese contexto, ¿dónde se ubica esa declaración que dio de que la propuesta de anexar a México a Estados Unidos como un estado más es simplemente retórica? ¿Y Canadá también? ¿Es retórica o sí puede ser que tenga alguna idea por ahí? Bueno, tanto Canadá como México son países soberanos. Es decir, no basta una declaración del presidente que entrará en funciones el 20 de enero en el país más poderoso del mundo para anexionarse a los vecinos al norte y al sur. Cada país tiene una identidad como país libre, soberano, que sobre los cuales decide sus propios ciudadanos. Pero yo tampoco creo que haya que entrar de nuevo, ya lo comenté, en los dimes y diretes en los medios. Creo que los canales oficiales, incluso los canales reservados, tienen que utilizarse en toda la amplitud que la situación permita, en situaciones tan delicadas como esta. Muy bien. Y finalmente, también creo que el gobierno de México durante todo el sexenio anterior se olvidó de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. El presidente López Obrador viajó 5 veces a Estados Unidos y en esos 5 viajes en ninguna ocasión se reunió con las comunidades mexicanas allá. Aunque no sea como actores, oficiales directos de estas negociaciones, creo que es muy importante escuchar lo que tienen que decir nuestros compatriotas que viven y trabajan en Estados Unidos y que conocen a Trump de su primer mandato y que incluso algunos votaron por Trump para este segundo mandato, escuchar de primera mano de ellos, qué están pensando ellos, cómo ven la situación ellos que viven en el país de Donald Trump. Muy bien, doctor Carlos Heredia, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y si nos permite seguimos en contacto contigo más adelante. Muchos saludos al auditorio de Cosa Pública de Radio UDG. Muchísimas gracias. Carlos Heredia. Hasta luego, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, como ya lo escuchó, experto justamente en relaciones México-Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos con más información.